Baixaba, se será David Galeano, a Yuko Atuazube, a veces que usted puede dejar a Surma Trinidad, ahí puede dejar a María Antonia Rojas, pero yo he tenido de lengua y cultura guaranilera, a Romón Jesea y PM Orepa Eyegure. Nuestra presencia en este importante foro es justamente también a los efectos de presentar una propuesta, serían unas propuestas con respecto a lo que atañe a nuestra actividad como institución de educación superior, dedicada expresamente a la formación de profesionales en el área de la lengua guaraní. Tomamos este espacio que hace referencia al entorno social, por algo muy importante que acá el doctor Ibarrola y otra gente ya mencionó en su momento. Que creían en el tamaño de guaraní, oye, Eva guaraní mañonte, a ñandeña guajeva na supercuera y ñeme, licaturi de purue castellano año peana. Una agresión a los derechos humanos es la que se da cuando todavía la universidad se muestra ajena a la realidad sociocultural del Paraguay. El Paraguay no va a crecer si es que los profesionales universitarios no se comunican con ese entorno, en la lengua de ese entorno. Y la lengua mayoritaria de ese entorno, en un 87% y en un 40% solamente monolingüe guaraní, es guaraní. Acá el doctor y mucha gente que está acá sabe perfectamente a lo que me refiero. Omajebe de Icuña Caraíja y se me ubica muy rulleré. Y yo quiero. Decimos, tiene hidrocefalia o sufre de gastroenteritis. Si eso llegase a ocurrir en el mundo, ¿verdad? Un abogado hoy, imagínense que la Corte Suprema de Justicia de nuestro país adoptó para todos sus procesos, en los juicios orales y en todos los demás, el uso del guaraní. Hoy ya ni siquiera se admite la posibilidad de la traducción. Esa es una actitud positiva, pero lo que no es correcto es que la universidad transite por un camino y la sociedad por otro. No podemos hablar de desarrollo, no podemos hablar de grandes proyectos de desarrollo para nuestro país si es que una gran parte de la población permanece ajena, discriminada, yo podría decir inclusive en este caso reducida a la condición que imponen en este caso una parte del país, un sector muy reducido, minoritario, una especie de oligarquía que manda y define todo lo que se tiene que hacer más allá de que la gente pueda entender o no qué es lo que en este caso se pretende o se propone o se lleva adelante. Por eso, concretamente, nosotros pedimos a todas las instituciones presentes acá de educación superior la incorporación del guaraní como parte de las mallas curriculares de las distintas carreras. Por otra parte, una segunda cuestión es también que a nivel comunitario se desarrollen investigaciones, que las tesinas y las tesis se desarrollen sobre temas comunitarios. Es una manera de relevar información actual de cada comunidad. Y tercero, que las instituciones universitarias y los institutos de educación superior ayuden, colaboren en el proceso de educación en los niveles de escolar básica y de educación media, capacitando a los docentes. Es decir, tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos profesionales de todas las áreas que pueden brindar una valiosa experiencia en el tema de lo que es la capacitación a los docentes. Muchos de ellos huérfanos carentes de esa posibilidad y nosotros tenemos profesionales de todas las universidades, de todos los institutos diseminados en todo el país y que probablemente son los recursos más válidos que el país tiene para la capacitación o actualización de los docentes. Eso es todo. Muchas gracias, profesor.